Buenas noches, vamos a iniciar en esta hora nuestra enseñanza en línea de los miércoles. Les invito ahí a Mateo 7, 13, 14, continuando con el Sermón del Monte. Ya estamos llegando a la parte final de ese sermón dado por nuestro Señor Jesús, en el cual habló sobre cómo es que se vive dentro del reino de Dios. El reino de Dios no está hecho para cualquiera, si lo quieres ver así. Tienes que, el requisito de reconocer al Señor Jesús como Señor y Salvador, y la segunda parte importante es someterte a Él, reconocer su autoridad y señorío. Dice Mateo 7, 13, 14: Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre Celestial, gracias por ese tiempo, Señor, que nos permites. Gracias, Señor, por la vida que nos das, porque nos has guardado, nos proteges, nos sustentas, y todas las cosas están en tus manos. Padre Celestial, sea en este momento, en este tiempo, que tu Espíritu Santo nos traiga entendimiento, revelación, comprensión y sobre todo palabra viva, Señor, que entre en nuestras vidas. A ti sea la honra y la gloria por siempre, Señor Jesús. Amén. Este mismo pasaje en la Nueva Traducción Viviente dice: solo puedes entrar en el reino de Dios a través de la puerta angosta. La carretera del infierno es amplia y la puerta es ancha para los muchos que escogen ese camino. Sin embargo, la puerta de acceso a la vida es muy angosta y el camino es difícil, y son solo unos pocos los que alguna vez lo encuentran. Y aquí ya, de aquí hacia el final de ese sermón del monte, el Señor empieza a hacer una comparativa entre los que son y los que no son, entre los que están y los que no están, entre los que deciden ser obedientes y los que deciden caminar en una rebeldía. De hecho, todos entendemos y hemos conocido este pasaje en el cual sabemos que el tema de la vida en el reino, la vida en el Espíritu, la vida del Padre en nosotros, la vida del Hijo en nosotros, la vida que llevamos en Él, viene a ser una vida diferente a la del mundo. De hecho, en todas esas semanas que hemos estado viendo esa parte del Sermón del Monte, hemos visto cómo la forma en la cual el reino de Dios establece, la forma de vida que ahí se tiene, en la cual anhelamos vivir, viene a ser en la mayoría de las ocasiones una contraria de 180 grados respecto al mundo. El mundo dice no, y el Padre dice sí, aquí se hace así. Esto es lo correcto para tu bien. El mundo dice sí, y entonces el Padre dice no, de esas cosas no. ¿Por qué? Porque nos contaminan, porque nos perjudican, porque nos llevan a muerte, etc. Pero eso dice que la puerta es ancha, y se está haciendo una analogía en la cual entendemos que la vida que le agrada al Señor Jesús no a todos les es correcta, no a todos les es buena, no a todos les es conveniente, no a todos les es atractivo inclusive. Y dice, y ancho, espacioso, el camino que lleva a la perdición. De hecho, me gusta mucho, como dice la Nueva Traducción Viviente, la carretera. ¿Cuál es la diferencia entre una carretera y un camino? Un camino comúnmente viene a ser un sendero en el cual solamente transitan personas, y comúnmente es de un carril, ¿no? De un sentido. Si has hecho senderismo, podrás entender que no todo el tiempo puedes andar caminando, no todo el tiempo van 2 o 3 en línea caminando. Un camino viene a ser uno detrás de otro. Mientras una carretera, y la has de conocer, al menos tiene 2 o 3 o 4 o 5, no sé, X número de carriles que la hacen ancha y permite que sea amplio el andar por ahí. Si alguna vez has ido a un tianguis, qué diferente es ir cuando está el tianguis lleno, que tienes que ir a pasito,
a cuando apenas a lo mejor se están poniendo los puestos y caminas a tus anchas. Entonces, haciendo esta analogía, el Señor Jesús respecto a la puerta estrecha y la puerta ancha, a un camino angosto y un camino amplio, viene la pregunta: ¿cuál es el camino correcto? ¿Cuál es el camino en el cual el Señor nos está llamando? Y eso vamos a platicar y a tratar en esta noche. Yo pienso que va a ser un tema muy corto, en el sentido de contenido, pero espero que sea sustancioso en cuanto a lo que nos deje. Y el camino correcto es el camino que va por una puerta estrecha. De hecho, aquí hay dos cosas importantes. O es un camino o es otro. No puedes andar en los dos caminos. O te enfilas en el camino angosto y entras por la puerta estrecha, o te encaminas en el camino de la puerta ancha y un acceso que dice la Escritura claramente lleva al infierno. Y número uno, tenemos que entender que el camino correcto que nos lleva al Padre es un camino en el cual el Padre mismo nos guía. Dice Jeremías 42:3. Vinieron todos los oficiales de la gente de guerra, y Johanán, hijo de Carea, Jesanías, hijo de Osaías, y todo el pueblo desde el menor hasta el mayor, y dijeron al profeta Jeremías: acepta ahora nuestro ruego delante de ti, y ruega por nosotros a Jehová tu Dios, por todo este resto, pues de muchos hemos quedado unos pocos, como nos ven tus ojos, para que Jehová tu Dios nos enseñe el camino por donde vayamos y lo que hemos de hacer. Y el contexto de ese pasaje es que después de que la ciudad de Jerusalén cayó y el rey de Asiria había tomado ahí la ciudad y toda esta parte, no era Jerusalén, perdón, era Samaria, y liberan a Jeremías, vienen con él los que quedaron, le dicen: oye, dile a tu Dios, que también era su Dios, nada más que por su rebeldía obviamente no se acercaban libremente, no se sentían en esa libertad o ser dignos al respecto, y le dicen: oye, pregúntale al Señor qué es lo que tenemos que hacer, a dónde nos tenemos que ir. Y si lees después el pasaje, ves cómo el Señor les indica a través de Jeremías: esto, así tienen que hacer. Y ellos dijeron: no, nosotros queríamos que el Señor nos dijera que fuéramos a Egipto, porque de hecho nos vamos a ir a Egipto. Y entonces Jeremías le dice: entonces, ¿para qué quieren preguntar la voluntad del Padre? ¿Cuál es el camino que el Padre establece? Si ustedes quieren hacer lo que quieren. Y el camino que el Padre nos muestra, en el cual nos guía, es un camino en el cual Él está al pendiente de nosotros. Si te ha tocado viajar en carretera, verás que en algunos casos, en muchas carreteras, ya cuando pasa la caseta, por ahí un letrero que dice: perteneciente a Secretaría de Caminos Caminos y Puentes, ¿no? O alguna leyenda por ahí, en el cual se dice o se establece que a partir de ese momento el responsable que está sobre la carretera y sobre el cual está vigilando, cuidando, protegiendo y manteniendo en orden y manteniendo la carretera es una dependencia. Así podemos asemejar que el Padre, cuando muestra el camino, Él está al pendiente de ello. Él está supervisando, Él está revisando, Él está señoreando sobre esa carretera para que todos los que andan por ella anden conforme a lo establecido. Es ilógico decir: voy a andar en los caminos del Padre haciendo mi voluntad. Suena ilógico, ¿no? Completamente. Sí, Señor, voy a andar por acá, pero voy a hacer lo que yo quiera. De hecho, sería ilógico, porque el camino que lleva a la vida es un camino angosto, y ese camino angosto viene porque nos vemos limitados a los placeres, deseos y pasiones desordenadas que el mundo ofrece. Estamos restringidos en cuanto a la mente reprobada. En los caminos que el Señor establece, el camino correcto, el pecado no tiene cabida.
Y la gente quiere andar en los caminos del Señor con pecado. De hecho, date tu cuenta en tu misma vida y cada uno haga conciencia al respecto. ¿Cuántas veces seguimos pecando? Y yo me incluyo al respecto. Estamos buscando la voluntad del Padre, pero queremos seguir haciendo nuestra voluntad. Y es ahí donde tenemos que menguar nosotros para que Él crezca. Entonces, el camino lo establece el Padre. Y el pueblo remanente que quedó, dijeron, vamos a Jeremías para que Él consulte y lo que el Señor nos diga, eso haremos. Y en su intención manifestaban cierta verdad, voy a ponerlo así, entre comillas, aunque finalmente ellos querían escuchar lo que ellos querían hacer. Recibir aprobación sobre lo que ellos querían hacer, y entonces viene una contradicción al respecto. Salmo 107:7 dice: anduvieron perdidos por el desierto, por la soledad sin camino, sin hallar ciudad en donde vivir. Eso es desde el 4. Hambrientos y sedientos, su alma desfallecía en ellos. Entonces clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. Los dirigió por camino derecho, para que viniesen a la ciudad habitable. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres, porque sacia el alma menesterosa y llena de bien el alma hambrienta. Y tú podrías decir, oye, está hablando de el camino de la vida o del pueblo en medio del desierto. Y de hecho aplica para las dos. Si te das cuenta, ¿cuántas veces hemos andado por la vida sin dirección, cansados, hambrientos, que ya no podemos más, que caemos en esto de ¿y qué hago en esta vida? ¿Para qué nací? Solo te sientes solo en el camino, te sientes extraviado en el camino. Y el Señor dice, la Escritura dice, que clamaron al Señor en su aflicción, en sus momentos más difíciles, en sus momentos de sufrimiento, y el Señor los dirigió por camino derecho. Ya no andaban dando como tumbos de aquí para allá, llevados por el viento. De hecho, lo podemos ejemplificar como un barco en alta mar sin dirección va a destrucción. Y cuando el Señor toma el timón del barco, tiene una dirección por donde ir. Si tu vida está como en el desierto sin dirección, necesitas cederle a Él el timón en la dirección de tu vida, que Él guíe por donde tienes que ir y andar. Y dice aquí claramente, clamaron en su angustia y Él los libró de sus aflicciones. Clamaron, y el clamor es una súplica desde lo más profundo de tu ser, en el cual pides ayuda, en el cual tu vida la pones en las manos de aquel a quien le clamas. Cuando alguien grita sálvame, no es para que lo salven a su forma, sino su vida está a disposición de lo que la otra persona pueda hacer. Vete a cualquier ilustración, vete a cualquier escena de película, vete a cualquier circunstancia de vida. El que pide salvación o que pide un rescate depende no de sí mismo, sino de la acción y la voluntad de alguien más. De hecho, si recuerdo la película Rey León, cuando Mufasa está por caer, que arriba está Scar, dice Mufasa, hermano, ayúdame, está clamando. ¿Y qué hizo el hermano? En la posición en la cual estaba Mufasa, era como pueda salvarme. Y simplemente Scar dijo, no quiero salvarte. En el caso del pueblo de Israel, ellos en el desierto andaban como extraviados y el Señor los guió correctamente. Y recordemos toda la historia de la travesía del pueblo de Israel en el desierto. Cuando les hacía falta agua, el Señor les daba agua. Cuando les hacía falta comida, el Señor les dio comida. Que tenían calor, ahí está la nube. Que tenían frío, ahí está la columna de fuego. Siempre sustento del Padre sobre de ellos. De hecho, el que el Padre Celestial manifieste sus caminos, habla
de su carácter como Padre sobre nuestras vidas. De hecho, Proverbios 10:17 dice: camino a la vida es guardar la instrucción, pero quien desecha la represión, yerra. Y un camino correcto y un camino recto, de acuerdo como el Padre lo establece y lo muestra en su palabra, en las Escrituras, viene a ser un camino que nos lleva a vida y en el cual la instrucción y la disciplina son parte primordial al respecto. Si tú quieres caminar en los caminos del Señor por una senda correcta, pero no atender la instrucción o no ser obediente, simplemente sería como estar perdiendo el tiempo. Porque no vas a llegar al fin que el Señor quiere sobre nuestras vidas. De hecho, este Proverbio 10:17 yo le llamaría un principio de vida. Camino a la vida es guardar la instrucción. ¿Cuántas veces has visto o te ha tocado en el cual te dice, no hagas esto porque miras, va a ocurrir aquello? O, mira, cuando trabajes esta máquina tienes que hacerlo así porque así funciona. No puedes hacer eso porque si no vas a echar a perder la máquina. O cuando entras a un trabajo te dicen, cuando te están enseñando, dicen, mira, aquí tú haces así, así, tienes que hacer eso, paso A, B, C, D, y esa es la forma de hacer. Y si no haces alguno de los pasos, puedes echar a perder la operación, la intención, el fin que alcanzabas con lo que te estaban enseñando, que es parte de tu labor. El principio, el camino a la vida es guardar la instrucción. Y guardar la instrucción también es no menosprecias el consejo, no menosprecias la indicación. No es, ay, si tú crees que lo sabes todo, no, yo lo voy a hacer como yo sé. Y no es así. Guardar la instrucción es escuchar atentamente, meditarlo y aplicarlo. De hecho, la Escritura dice, Pablo, escucharlo todo, retener lo bueno. No, a lo mejor no todo es bueno, pero retener lo que es importante, y para poderlo retener tienes que poner atención. No es como que lo recibas por osmosis y se filtra automáticamente y recibes. No, tú tienes que poner atención. De hecho, yo esperaría, y desde siempre lo he dicho, es que a lo que yo les digo vayan a la Escritura y confronten lo que yo les digo con lo que dice la Escritura. Confirmen que es verdad. No se pueden comer, yo utilizo una palabra más fuerte, bueno, con todo respeto, no pueden tragarse todo lo que alguien les dé sin ustedes estudiarlo, meditarlo y tomar lo que es correcto. Yo espero que todo lo que les he compartido les dé sea bueno, aunque también puedo errar, ¿no? Eso es definitivo. O a lo mejor decía alguna palabra que no es correcta, pero tú tienes la responsabilidad de guardar la instrucción, de hacer caso al respecto. De hecho, si tú recibes la instrucción y no haces caso, el maestro ya no es responsable del respecto. De hecho, la Escritura dice, y el Padre se lo dice, Yahweh se lo dice a Jeremías, mira, Jeremías, tú ve y di la palabra que yo te dije que tienes que decir. Tú cumple con dar la instrucción, porque si la persona muere y tú no le dijiste, te demandaré su sangre, o sea, su vida. Pero si tú le dices la instrucción y él, aún a pesar de haber escuchado, no hace caso y muere en su rebeldía, tus manos están libres de su sangre. ¿Por qué? Porque cumpliste con decirle, con avisarle. Eso es guardar la instrucción. Cuando Ezequías viene el profeta Isaías y le dice, mira, dice el Señor que arregles tu casa, porque los tiempos te están cercanos. Y Ezequías lo primero que hizo fue atender la palabra y dijo, Señor, ¿cómo crees si yo he tratado de caminar en tus caminos correctamente? Atendió la instrucción. Cuando Natán corrige a David, David inmediatamente atiende la instrucción. Cuando le dice Natán, tú eres ese malvado, tú eres el pecador y has hecho esto para encubrir tu pecado. Y David, ni tardo ni perezoso, dijo, Señor, he pecado delante de ti. La regué bien y bonito. Dijera, me fui como Gordon por tobogán.
Guardar la instrucción nos lleva a vida. Dice, pero el que desecha la reprensión, yerra, y eso de yerra se equivoca, comete error. Salmo 85:13 dice, Jehová, Yahweh, dará también el bien, y nuestra tierra dará su fruto. La justicia irá delante de él, y sus pasos nos pondrá por camino. Debe decir, no sé qué sensación te genera saber esto. El Señor quiere guiarnos por su camino, Él ya preparó camino, y su justicia va delante de nosotros. Y su justicia viene a ser esta parte manifiesta del Padre al cuidado de nosotros. Que dice la Escritura, caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegarán. El que la justicia vaya delante de nosotros es que nadie nos podrá hacer frente en decir, desacreditarnos, acusarnos o levantarnos falsos. De hecho, la Escritura dice que si alguien te afrenta a ti, es como afrentar al Padre, y el Padre va a salir en defensa de sus hijos. Y su justicia se va a manifestar. ¿Recuerdas este pasaje de Sennacherib, que fue y quiso amedrentar a Jerusalén y Ezequías diciendo que no les engañe, le gritaban al pueblo, que no los engañe Ezequías con que confíen en su Dios? Su Dios no nos va a defender de nosotros. ¿Y saben qué hizo el Padre Celestial desde su trono? Hizo justicia delante de Ezequías y del pueblo, porque les dijo, no te han afrentado a ti, sino me han afrentado a mí. O sea, su calumnia fue sobre mí, y yo no voy a dejar que lo que él dijo parezca que lo dijo correctamente. No, está blasfemando mi nombre, está en contra de mi nombre. Entonces voy a hacer justicia. ¿Recuerdan cuando Job se puso muy en alto respecto a su integridad? Que el Padre empieza a hablar con él y dice, ok, si eres tan íntegro, tan justo, ¿dónde estabas tú cuando? Y empieza una serie de afirmaciones de parte del Padre corrigiendo a Job, que llega al punto que Job le dice, Señor, la regué, no vuelvo a hablar ni una palabra porque he hablado tontamente, sin razonamiento, hablé por hablar. La justicia del Padre delante de nosotros obviamente lo glorifica a Él y nos pone en la posición correcta delante de Él. Su justicia, de hecho, manifiesta a través del Señor Jesús, es la que nos ha dado vida. Y por eso dice, y sus pasos nos pondrá por camino, por donde Él ya anduvo, nosotros andaremos. 1 Samuel 12:23 dice, así que, lejos sea de mí que peque yo contra Jehová, cesando de rogar por vosotros, antes os instruiré en el camino bueno y recto. Y este pasaje de Samuel, en 1 Samuel, valga la redundancia, es cuando viene esta confrontación en la cual el pueblo pide rey, dejando a Dios de lado, y Samuel dice, no pidan rey. ¿Qué no entienden que al pedir un rey se vuelven esclavos de él y van a estar sujetos a él? No, queremos un rey como las demás naciones. Y el Padre Celestial accede y dice, dale rey. Y les dice, ya escogí a uno, ve por Saúl. Y cuando viene esta parte de Samuel entregar, digamos, la autoridad a Saúl, él les dice, oigan, pero yo hice algo mal, ¿hay algo que pueden decir en contra de mí? Y dijeron, no, pues no. De hecho dicen, nos hemos equivocado, ruega por nosotros. Y dice Samuel, no se preocupen, voy a seguir intercediendo por ustedes. O sea, no voy a dejar de hacerlo delante de Yahweh, pero los instruiré en el camino bueno y recto. Y esto de instruir, de enseñar el camino bueno y recto, es algo muy semejante que ocurrió cuando Jetro visita a Moisés después de la salida, que Moisés se quiere poner a juzgar a todo el pueblo y se la pasa todo el día,
Y su suegro dice, ¿qué estás haciendo? Te vas a cansar y vas a agotar al pueblo. Dice, pon jueces sobre 10, sobre 100, sobre 50, sobre 1000, que gobiernen y instruyan al pueblo en lo correcto. Y tú, que sean temerosos, obviamente, del Padre, que tú les enseñes y que ellos a su vez transmitan, y los casos difíciles que te los traigan. El conocer el camino bueno y recto no es algo que se dé por magia, es algo en el cual debemos ser instruidos y enseñados. De hecho, toda esta serie que he dado sobre el Sermón del Monte viene con esa intención, la instrucción del camino y la vida correcta que demanda el Padre de nosotros, que vivamos nosotros estando en Él. En su reino no hay otra forma de vivir. El estándar que el Señor tiene sobre el reino es un estándar que por nuestras fuerzas humanas o por mandamientos humanos no alcanzamos, sino por su gracia. Y lo alcanzamos a través del Señor Jesús en nuestras vidas. El camino bueno y recto, de hecho Jesús lo dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Él es el camino bueno y recto que nosotros necesitamos en nuestras vidas para conocer al Padre y tener acceso al reino del Padre. Segunda de Crónicas 21:12 dice, y le llegó una carta del profeta Elías que decía, Jehová, el Dios de David, tu padre, ha dicho así. O sea, Yahweh, la divinidad suprema que está conocida y establecida sobre el pueblo de Israel, te está hablando y te está diciendo, por cuanto no has andado en los caminos de Josafat tu padre, ni en los caminos de Asa tu rey. Y si tú lees toda esta parte de Reyes y Crónicas, siempre que empiezan a hablar de un nuevo rey, que en ese caso es Joram, el hijo de Josafat, dice, hace la presentación, ¿no? Y era fulanito de edad de X cuando empezó a gobernar y hizo lo recto delante de los ojos del Señor, o hizo lo malo delante de los ojos del Señor, siguiendo los pecados de él. Y hay una especificación muy clara. Y el reclamo que le hace el Señor a Joram a través de Elías es, oye, si tu padre y tu abuelo anduvieron en mis caminos, ¿por qué tú no? ¿Por qué tú andas haciendo lo incorrecto? Cuando yo he establecido un camino correcto por el cual ustedes como gobernantes, hablando de la genealogía y descendencia de David, deben andar. De hecho, la promesa y el pacto que hizo Yahweh con David viene en ese sentido. Si tus hijos guardan mis estatutos, no faltará quien gobierne en tu trono sobre la casa de Israel. Esa es la promesa que el pacto, que hizo el Padre con David, que se andaba en sus caminos. Y date cuenta, ¿por qué fue? De hecho, la misma promesa le hizo el Padre a Saúl. Y Saúl, ¿qué fue lo que hizo? Todo lo contrario. Dijo el Señor, te la voy a cumplir de veras. Como no anduviste, te tengo que quitar el reino. Y de hecho dice, se lo voy a dar a uno mejor que tú. Alguien que sí guarde mis caminos y sea conforme mi corazón. Y fue el reino traspasado a David. Y mira, Isaías 26:7 dice, el camino del justo es rectitud. Tú, que eres recto, pesas el camino del justo. Y aquí voy a hablar algo que tiene que ver con nuestra forma de vivir, tiene que ver con congruencia y integridad. Tú no puedes decir que eres justo si haces lo contrario. De hecho, en Job, ahora que lo estamos leyendo, Job dice, la presentación dice que Job era un hombre justo, temeroso de Dios, apartado del mal. Esa era la presentación de Job. Pero no era porque Job así se determinara
se presentara o Job así buscara manifestarse a los demás, sino que sus mismos amigos le dicen, oye, es que tú hacías esto, hacías aquello, y si tú ves toda la descripción puedes entender cómo Job era alguien que caminaba en rectitud, temeroso de Dios, y buscaba hacer todo lo correcto delante del Padre, una vida que agradara al Altísimo. Y ese es el llamamiento que tú y yo deberíamos de tener, tratar de caminar día tras día agradando al Padre, siendo temeroso. Y dice, el camino del justo es rectitud. No puede haber alguien que sea considerado justo y que sus caminos sean de maldad, de perversión o corrupción. Es imposible. Hay una congruencia entre el camino del justo, entre lo que dice, hace y lo que manifiesta. Y es innegable, ¿verdad? Es algo que no se puede separar. De hecho, cuando alguien deja de hacer lo correcto, hasta es visible decir, es que tú antes eras así y ya no. Antes decías y hacías, ahora dices y no haces. O al revés, no dices y aún así haces mal. La integridad muestra el camino por el cual estás andando. Lo que tienes en tu corazón, o lo que tenemos en nuestro corazón, se manifiesta en los caminos en los cuales andamos. ¿Con quién te ajustas? ¿Qué haces? ¿Cómo lo haces? Porque es imposible que alguien que se dice hijo del Padre practique cosas que el mundo tiene por natural hacer, como su estándar. Tú no puedes decir soy hijo del Padre y hacer tranzas. Tú no puedes decir soy hijo del Padre y vivir del engaño, del robo, de la corrupción, de maquinaciones malvadas. Dice 1 de Juan 4, el que no ama no ha conocido a Dios, porque hay una congruencia, si le conoces manifiesta su carácter y nace en los caminos rectos. Eso es integridad. De hecho, uno de los propósitos de Juan el Bautista, dice en Lucas 1:79, voy a leer desde el 76, y dice, y ese pasaje, voy a poner el contexto, es la profecía que hace Zacarías, el padre de Juan, cuando nace. Y dice, y tú, niño, profeta del Altísimo serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados, por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que nos visitó desde lo alto de la aurora, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por camino de paz. Y si tú recuerdas, ¿cuál era el mensaje de Juan el Bautista? De hecho dijo, no, yo no soy. Al que están esperando es alguien que viene detrás de mí, que es mayor que yo no soy digno ni siquiera de desatarle las sandalias. Yo les bautizo con agua, pero Él los bautizará con Espíritu Santo y fuego. Pero ¿qué es lo que hizo Juan? Vino a decir, arrepiéntanse de sus pecados, porque el reino de los cielos está cerca. Ya está aquí, está por llegar, se va a manifestar. Y si ustedes no corrigen sus caminos, no podrán conocerle ni tendrán acceso a Él. Y decía, cuando Jesús se entrevista con Nicodemo, le dice, oye, ¿cómo tú siendo maestro de la ley no entiendes esas cosas que ya fueron reveladas, que ya fueron dadas? Tú conoces el camino. En pocas palabras le decía Jesús a Nicodemo, tú lo conoces. ¿Por qué te resistes o debates al respecto? El camino a la salvación eterna, que es la puerta estrecha, es el Señor Jesús. Y Juan vino a preparar los corazones para que la gente, cuando lo viera, le recibiera. De hecho, recordemos que los primeros discípulos del Señor Jesús
por ahí Andrés y Juan, al parecer, o muy seguramente eran discípulos de Juan el Bautista, que dice que cuando él dijo, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ellos dejaron de seguir a Juan para ir tras el Señor Jesús, pero reconocieron y siguieron al Señor Jesús porque Juan les habló de él y recibieron el testimonio, preparó sus corazones, preparó el camino para el Señor Jesús. Yo no sé, la Escritura no lo dice, trato de imaginarme cuántas personas habrán llegado a los pies del Señor Jesús a causa del testimonio y la predicación que hizo Juan el Bautista. Y recordemos que la predicación de Juan el Bautista no era sencillita, no era plumas de ganso como en una almohada, no, era dura, al punto que se echó de enemigo al mismo Herodes por haberse casado con la esposa de su hermano, y le decía, tú estás en pecado. Recordemos que en alguno de los evangelios, describiendo la predicación de Juan el Bautista, a todos los que estaban ahí les empieza a hablar directo, a los fariseos, a los sacerdotes, a los recaudadores de impuestos, a los soldados romanos, les dijo a todos, arrepiéntense, dejen de hacer lo que están haciendo y enderecen sus caminos. Si siguen en ese camino que están viviendo, el fin va a ser una carretera que los va a llevar al infierno. Y así lo dice la Escritura. Caminen de forma que sus caminos sean correctos y agradables delante del Padre eterno, y entonces, conociendo al Señor Jesús, que es el camino, la verdad y la vida, y tendrán la salvación eterna. Y eso es lo que hoy nosotros deberíamos estar haciendo, buscando y compartiendo. La gente necesita arrepentirse y tomarse del Señor Jesús, conocer la verdad, a lo mejor menguar y renunciar a muchas cosas que el mundo ofrece, con tal de obtener el tesoro de la vida eterna, que vale más que cualquier cosa que el mundo haga. Dejemos el pecado, dejemos de un lado lo que a Dios no le agrada, lo que al Padre no le agrada, lo que es nacido de la carne. Dejémoslo de lado por andar en el camino que nos lleva a la vida. Y voy a terminar con esto, 2 Pedro 2:21. De hecho, es una advertencia. Dice, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. De hecho, Apocalipsis va más allá. Y el mensaje Apocalipsis en una de las iglesias dice, ojalá fueras frío o caliente, pero por cuanto eres tibio, te vomitaré de mi boca. No puedes servir a dos señores, con uno vas a quedar mal. Y hay tantas analogías que la Escritura habla al respecto. De hecho, los siguientes temas que veamos para terminar el Sermón del Monte va a hablar sobre esta comparativa entre los justos y los injustos, entre lo correcto y lo incorrecto, entre las dos opciones que tenemos. No hay 10, no hay 5, no hay, o es el camino de la vida o es el camino de la muerte, o es camino angosto o es camino ancho, o es puerta estrecha o es un zaguán abierto de par en par por el cual entran y salen todos. Si lo quieres ver así, el camino, la puerta estrecha es un camino de exclusividad, que entras no con un brazalete VIP, sino con la marca de la sangre de Cordero sobre tu vida. Y no es que el Padre sea elitista, la opción está para todos, el que quiere recibirla, el que quiere tomarla. Y Pedro dice, miren, mejor les hubiera sido no haber conocido el camino, mejor se hubieran quedado en el mundo, o sea, mejor se hubieran quedado fríos. Al menos son conocidos como fríos, ¿no? O estuvieran calientes, pero
ahora sí y siempre no. De hecho, recordemos que Pablo expresa que algunos que andaban con él se regresaron y lo dejaron solo por regresarse a los placeres del mundo. Dice, pues ahí llevan las consecuencias. Un tal Alejandro, si no me recuerdo, es uno de ellos. ¿Recuerdas que la mujer, la esposa de Lot, que salió de Sodoma y Gomorra, se convirtió en estatua de sol? ¿Por qué? Porque miró hacia atrás. ¿Y por qué crees que miró hacia atrás? No fue de chismosa para ver si era verdad que iba a caer fuego de azufre. Volteó porque el anhelo de su corazón estaba en Sodoma, lo que dejaba. Como el pueblo de Israel que quería regresarse porque anhelaba a Egipto. Oye, pero en Egipto eres esclavo. Es que ahí nos trataban mal, pero al menos teníamos comida. Acá eres libre. Y el alimento no te va a faltar. ¿Qué más quieres? La añoranza de las historias pasadas que teníamos y que hemos vivido pueden hacernos desear o querer regresar a la vida que teníamos y sacarnos del camino angosto para llevarnos a un camino ancho de perdición. Recuerda esto: de nuestra vieja naturaleza no hay nada bueno recuperable, no hay nada, no hay una fracción. Toda la vida anterior nos llevaba a perdición. No había nada que fuera justo o bueno. Por eso dice la Escritura: el que está en Cristo es nueva criatura. Todas, dice, las cosas viejas pasadas, para las cosas viejas está hablando de totalidad, plenitud. Todo lo anterior dejó de ser para hacer algo nuevo. No hay nada bueno en nuestro pasado digno de ser retomado. Ya ven, a veces algunos dicen, es que antes de conocer a Cristo me iba mejor. ¿En qué aspecto? O sea, ¿realmente crees que antes de conocer a Cristo tu vida era mejor? Estás siendo engañado por tus deseos y pasiones, por tu mente reprobada. No hay nada bueno en nuestro pasado. Y por eso dice, si quieren vivir en el mundo, es mejor que se queden así a que hayan conocido, porque esto de haber conocido el camino después de haberlo conocido, haberse vuelto atrás, es anatema. Es literalmente rechazar voluntariamente al Hijo. Dice de Escritura que todo aquel que pone la mano en el arado y voltea hacia atrás no es digno de llevarlo. Dejemos el pasado atrás, no hay nada bueno ahí. Extendamos hacia adelante, hacia lo que el Señor nos tiene preparado. Y si esto nos hace andar por un camino angosto, en el cual a lo mejor nos vamos a ver limitados con muchas... Limitados es un decir. Limitado en muchas cosas que el mundo ofrece, pues si te das cuenta, las ofrece, pero no son para nuestro bien. Pablo dice, todo puedo, pero no todo me es lícito, no todo me es bueno. No todo no es algo que me pueda edificar o ayudar. Dice, regresando al verso Mateo 7:14, porque estrecha la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. En la Nueva Traducción Viviente dice, solo puedes entrar en el reino de Dios a través de la puerta angosta, y esa puerta es Jesús. Considera y medita en esto. ¿Estás caminando en integridad en el camino angosto que nos lleva a la vida eterna? ¿O necesitas corregir y decir, soltar cosas que el mundo te quiere atar? No hay nada bueno en tu pasado, ni en el mío, ni en el tuyo, ni en el nadie, comparado con lo que tendremos en el Señor Jesús, que es el camino, la verdad y la vida. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias porque eres bueno. Gracias por mostrarnos un camino
y instruirnos en él a través de tu Espíritu Santo, que es tu Hijo. Señor Jesús, tú eres el camino, tú eres la verdad, tú eres la vida, tú eres la puerta, el que por ti entrar será salvo. Señor, el mundo nos puede ofrecer muchas cosas, el mundo nos puede ofrecer un camino ancho, sin preocupaciones teóricamente, con todo lo que el mundo puede dar, pero alejados de ti. Señor, preferimos vivir y andar en el camino angosto, pero sabiendo que tenemos lo mejor en ti y lo que viene por delante, que es la vida eterna. Enséñanos, Espíritu Santo, instrúyenos a andar en el camino angosto. Enséñanos a andar por un camino recto y por camino bueno. Que seamos de bendición para los demás. Que si somos reconocidos como justos, no es por nuestra propia palabra, sino por la congruencia entre lo que creemos, decimos y hacemos. Y que seas tú exaltado en ello. Ayúdanos, Señor, y manifiéstate sobre nuestras vidas. En los méritos preciosos de nuestro Señor Jesús. Amén.